cansados? Yo sé que sí, ¿verdad? Algunos están cansados y lo que cansa más es el sol, ¿verdad? Los que trabajan en el sol. Bueno, en esta tarde quiero darle algunos anuncios, ¿verdad? Para los que no saben, yo sé que la mayoría ya sabe porque se ha estado anunciando, ¿verdad? Ya nuestros servicios están abiertos, ¿verdad? Al público. Así es que por familia ustedes pueden sentarse, ocupar una sola banca. Entre familia y familia debe guardar el distanciamiento, ¿verdad? Los saludos, bueno, ya dijimos por ahí, ¿verdad? Estuvimos inventándonos una forma de tener un acercamiento entre nosotros sin que, ¿verdad? Nos sentamos apenados, cohibidos, forzados, ¿verdad? Así es que para los que aceptan el saludo de abrazo, ¿verdad? Es un listón verde. El de mano solamente es un listón amarillo y el rojo es así de lejito, no se me acerque, ¿ok? Así es que, pero bueno, gracias a Dios parece que todos hemos consentido en esto. Por supuesto que gracias a Dios, ¿verdad? Hasta ahorita nadie se ha, ¿cómo se dice? Nadie se ha comunicado con nosotros que se haya enfermado o que esté enfermo, así es que estamos recomendando que si usted se siente enfermo, está enfermo, tiene fiebre o, ¿verdad? Algo así, mejor se quede en casita para evitar contagiar a los demás. Antes una gripa, ¿verdad? Y cuando escuchábamos, es que no quiero contagiarlos, y de todos modos uno se acercaba, ¿verdad? Venga y denme el abrazo, no hay problema, ¿verdad? Pero en estos tiempos, con todo lo que nos han hecho, ¿verdad? Lo que hemos estado oyendo, viendo, ¿verdad? Escuchando y orando por algunos hermanos que han estado enfermos y gracias a Dios se han recuperado. Entonces ya hasta tener gripa, ya no se tiene gripa a gusto, ¿verdad? Ya estornuda usted y no sabe cuántos van a voltear a verlos. Ya no para decirle salud, sino hágase más para allá, por favor. ¿Verdad? Los tiempos han cambiado. Esta es una nueva modalidad o una nueva normalidad, pero estaremos aprendiendo y yo creo que todo pasará, ¿verdad? A su debido tiempo, y esperamos que esto solamente quede en los recuerdos, ¿verdad? Así como han venido situaciones al mundo en las que se han vivido situaciones difíciles, en las que catástrofes, etcétera, pérdidas, ¿verdad? Tanto material como humanas, y con el tiempo, ¿verdad? Todo eso solamente queda en la historia, pero esperamos que todo esto, aunque nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos la palabra, sabemos que todo esto tiene que suceder y quizás cosas peores vengan, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados. Sabe que cuando la Escritura nos dice ahí en Mateo 24, ¿verdad? Y dice que la maldad crecerá tanto, de tal manera, dice que los hijos se entregarán a los padres o se levantarán contra los padres, etcétera, ¿verdad? Y unos se entregarán a los otros, o sea, quiere decir que los van a, ¿verdad? Cuando en algún momento que tengamos que estar a lo mejor escondidos como están en algunos otros países, ¿verdad? Buscando y adorando a Dios. Y que a veces hay alguien que se inmiscuye o alguno, ¿verdad? Nomás porque salió de pleito con el hermano, luego va y les pone, dicen en México, les ponen el dedo, los descubren, ¿verdad? Los entregan a las autoridades. Pues todo este tipo de situaciones se han vivido en la historia del cristianismo, ¿verdad? Donde las persecuciones, donde la gente por querer lograr algo, algún beneficio, al quedar bien entregando a sus mismos hermanos. Pero bueno, nosotros estamos para cuidarnos los unos a los otros. Sabemos que las cosas, quizás decía un pastor, ¿verdad? ¿Usted cree que van a mejorar? No, Señor, las cosas van a empeorar, van a empeorar. Pero la Biblia también nos dice que si aquellos días, ¿verdad? Por causa de los escogidos, aquellos días se harán acortados, porque si no, nadie sería salvo. Bien, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Teniendo nuestros servicios por lo menos todo este mes, sin tener reuniones adicionales, ¿verdad? Como reuniones de damas, de varones. Estamos evitando eso. Es posible que ya el próximo mes de julio, vamos a ver cómo van pintando las cosas, ¿verdad?
una forma de decir que cómo va evolucionando esto, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones van a ir saliendo por los gobiernos? Y hasta ahorita recuerden que nos es permitido solamente con distanciamiento y no pasar los 50 personas. Y bueno, siguiendo esas recomendaciones. Entonces, volvemos, ya mañana comenzamos también en Laughlin, ¿verdad? Allá también nos sentamos así, el templo es grande, ¿verdad? Para los que conocen allá, somos poquitos los que nos reunimos, así es que, pero mañana vamos para allá, comenzamos en Laughlin, así es que para nuestros hermanos que siempre nos están viendo desde Laughlin, mañana nos vemos por ahí, ¿verdad? A las 6:30 estamos comenzando nuestro servicio en Laughlin. Así es que también estamos viendo la posibilidad, a ver si se nos hace poder tener por lo menos nuestro campamento, ya que pues la escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Pues no se pudo este año, pero lo que es nuestro campamento, a ver si nos es posible. Yo estoy en la mejor disposición, ¿verdad? Y yo creo que a muchos de ustedes les gustaría ese tiempo, un tiempo lejos de la ciudad, un retiro espiritual, familias, ¿verdad? Lejos de todo lo que es noticia, ¿verdad? Porque la noticia realmente nos, no sé, allá donde no hay Facebook, allá donde no hay algo que nos esté llenando, ¿verdad? La cabeza de información y pura información, pues de malas noticias. Hemos visto a través de estos días, no nos hemos sentado realmente a ver noticias, pero escuchamos lo que está pasando, ¿verdad? Y no son cosas buenas lo que están sucediendo. Hay situaciones, hay estados, ¿verdad?, donde hay muchas protestas. Las Vegas ha sido uno de ellos, donde se han levantado grupos. Dentro de esos grupos que levantan, ¿verdad?, personas, hay gente realmente mala, ¿verdad? Hay gente mala que está tratando de hacer cosas malas, pues, ¿verdad? Están tratando de voltear el país de alguna manera. Entonces, por supuesto que vamos a guardar vamos a ser prudentes, ¿verdad? Vamos a tener mucho cuidado. No sé cuántos de ustedes, no sé si aquí en Las Vegas haya pasado en algún Walmart que lo hayan saqueado, hayan hecho destrozos y todo eso. O sea, es que las tiendas no, pero sí edificios de pero sí han habido Walmarts donde han hecho eso, creo que en algunos otros estados. Entonces, hay estados donde esto se ha puesto muy, muy peligroso, ¿verdad? Así es que cuando usted escuche algo, ¿verdad?, aquí, seamos prudentes. Si no tenemos que salir, no salgamos. Sabemos que por nuestro trabajo tenemos que salir, ¿verdad? Pero por esa razón ¿verdad?, tenemos que tener muchas precauciones. Así es que algo más que se me pasa. Bueno, estamos tratando de volver a nuestras actividades, pero por lo pronto vamos a tenerlas como lo hemos estado teniendo hasta ahora. Vamos a continuar con la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando, ¿verdad?, a través de algunas semanas acerca de sus dignidades. Hablamos la semana pasada de Jesucristo como profeta, Jesucristo como sacerdote y Jesucristo como rey. En el Antiguo Testamento hubieron profetas que fueron profetas y fueron sacerdotes a la vez, ¿verdad? Algunos de ellos, no todos, algunos fueron o profetas o sacerdotes, pero en algunos casos, algunos de ellos hicieron los dos trabajos. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él fungió no solamente como sacerdote, sino también como profeta, pero también como rey, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo eso. Hay un solo hombre en la Escritura con el cual se relaciona, ¿verdad?, se tipifica el Señor Jesucristo, que es Melquisedec. Este nombre que tiene dos significados, Melquisedec, que quiere decir rey de justicia, pero también quiere decir rey de paz. Y por supuesto que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cumple con esas dos
naturalezas. Es el Rey justo, es el Rey de paz, es el Príncipe de paz. Y digo, ¿por qué se me ven borrosas estas letras? Pero pues, ya me di cuenta por qué. En esta noche vamos a ver la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego vamos a entrar en un periodo de oración en la cual voy a estar pidiéndoles a algunos de mis hermanos que me acompañen aquí, ¿verdad?, al frente, para orar por sus peticiones. En la obra de Cristo, ¿por qué es necesario conocer al Señor del cual nosotros dependemos? Por eso todos los estudios, los mensajes, todo lo que hablamos, ya sea de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, estamos hablando de la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que los tres son uno, y cómo cada uno de ellos tienen sus características, tienen sus funciones. Y cada vez que ya sea que hablamos del Padre, hablamos de su misericordia, de su amor, de nuestro Señor Jesucristo, de su función como Redentor, como Salvador, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón por la que siempre estamos hablando de ellos y no de alguien más? Bueno, a veces hablamos dentro de los mensajes, dentro de los estudios, de personajes que fueron fieles siervos, fieles seguidores, que fueron, por ejemplo, un profeta o un sacerdote, ¿verdad? Que podemos seguir el ejemplo de ellos, de cómo pusieron su confianza en Dios. Por ejemplo, a veces pudiéramos hablar de David, ¿verdad? Versus Goliat, cuando David desafía y pelea contra Goliat, y decimos cómo este chaparrito, ¿verdad?, tan valiente, pero en realidad a veces lo que no exaltamos es la grandeza de Dios. Que el Dios de David es el Dios que lo llevó a la victoria, que David es un ejemplo a seguir en el sentido de que creía en Dios, ¿verdad? Y su sostén era Dios, y siempre ponía a Dios por enfrente. Entonces estos son estos son los ejemplos a seguir. Y cuando estamos conociendo más de Dios, es como cuando queremos conocer más de aquella persona a la que amamos, a la que queremos, ¿verdad? Y entonces cuando usted empieza a conocer más de Dios, yo quiero recomendarle una cosa. Voy a empezar a mandarles algún link, que de hecho ya lo pusimos en alguna ocasión, empecé a ponerlos en nuestra página de Facebook. Pero en YouTube, ¿verdad?, hay una página donde nos hablan la Biblia relatada, pero mientras se la van relatando, es como en una forma de resumen. También le van haciendo dibujos, ¿verdad?, para que usted no sé, eso como que atrae más, le llama más la atención, y le resumen y le van explicando los puntos más importantes de cada libro. Por ejemplo, Génesis se lo leen en, ¿qué?, 10 minutos, más o menos, por ahí, unos 10 minutos. Quizás leerlo le llevaría mucho tiempo. No estoy diciendo que ya no lea la Biblia y que escuche eso, no, eso es una ayuda, y le va a interesar. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor cuando usted comienza a leer Génesis, hay cosas que no le va a dar sueño pronto, ¿verdad? Pero cuando alguien se lo está explicando, si usted ya lo ha leído y alguien se lo está explicando, y le van a dar ganas de leerlo todo para no perder detalle, pero va a entenderlo mejor porque alguien se lo está explicando, ¿verdad?, los puntos importantes y todo eso. Entonces, en la clase que hemos llevado este semestre, que por cierto, por todo este tiempo no estuvimos yendo, y me perdí la clase pasada, que estuvo interesantísima, ¿verdad? Alguien me dijo por ahí que les enseñaron casi a hablar hebreo, no se crean, les enseñaron el abecedario hebreo, que eso es... no sé, me la perdí, ¿verdad? Pero este lunes que estuvimos ahí nos explicaron, o sea, y hermano, cuando alguien le está explicando a usted cosas que a lo mejor usted ha leído, pero se lo explican de tal manera que usted lo puede entender, lo puede ver más claro. Y entonces ahí es donde este maestro, ¿verdad?, nos empezó a sugerir esta página. Y créame, yo lo he estado escuchando, y cuando tengo tiempo pues lo estoy viendo y lo estoy escuchando, ¿verdad? Y interesantísimo.
Usted va a entender por qué este profeta esto, por qué este reino acá, por qué, y cómo lo relacionan todo, ¿verdad?, con el Dios que nosotros conocemos. Usted va a aprender a amar más a Dios porque va a empezar a conocerlo aún más, ¿verdad? A veces escuchamos mucho de la ira de Dios y que el juicio de Dios y todo eso, por supuesto que está en la Biblia, ¿verdad? Pero cuando nos explican que realmente el juicio de Dios, ¿verdad?, a lo que se está refiriendo más es a la misericordia de Dios. O sea, pero Dios te va a advertir muchas veces, ¿verdad? Quiere lo mejor para ti, y eso es lo que queremos enseñar siempre, a conocer a Dios, pero no por la manera como lo hemos aprendido o lo hemos leído. Nosotros cuando vemos la Escritura, ¿por qué este Dios es tan sanguinario? ¿Por qué este Dios es aquí? ¿Por qué permitió? ¿Por qué le dijo a este que hiciera aquello, verdad? ¿Por qué este pueblo tenía que acabar con todo esto, mujeres y niños y todo eso? Pero cuando leemos el contexto, cuando leemos todo eso, entonces nos damos cuenta que hay gente tan mala en este mundo, y a lo mejor usted en alguna ocasión se ha encontrado con alguna persona tan mala, tan mala, tan mala, que usted da, ¿verdad?, en ese momento en el que Señor, envía fuego, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, es tan bueno y tiene tanta paciencia para el ser humano, ¿verdad?, que nos envió a su Hijo Jesucristo, y que aún sabiendo Dios que su Hijo Jesucristo iba a morir, y de una manera cruel, de una manera despiadada, de una forma tan terrible como ningún otro. O sea, si hubieron hombres que murieron así, pero que hicieron mal, pero nuestro Señor Jesucristo no hizo nada mal, ¿verdad? La Biblia nos dice que Él fue limpio, Él fue probado en todo, pero hallado sin pecado. Entonces nos damos cuenta de que Él fue objeto, ¿verdad?, de lo peor, y aún sabiendo de lo que iba a padecer, Él quiso venir. Él quiso venir por amor a usted y por amor a mí. Y en esa gran misericordia es donde queremos, conocer a Dios. Y en esta noche precisamente vamos a ver la obra de Cristo. Mateo capítulo 1, verso 21. La promesa se cumple. Si hay algo, mis hermanos, que es realmente sorprendente, es la forma como el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entra a este mundo. Pero también la manera maravillosa, ¿verdad?, y milagrosa como nunca nadie más ha salido de este mundo. No solamente por el hecho de que resucitó y se levantó de entre los muertos, sino también como ascendió al cielo. Nadie más lo ha hecho. Solamente ha habido uno, y se llama Jesucristo. El único que divide la historia, el único, ¿verdad?, que es conocido en todo el mundo, ¿verdad? Pero por supuesto, muy pocos somos los que podemos decir que hemos puesto nuestra confianza real en Él. Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde aquí, cuando el ángel está dando, ¿verdad?, este nombre, Jesús, que quiere decir Salvador. Y saben que en el Antiguo Testamento había un hombre que tenía un nombre muy parecido al que tenía el Señor Jesucristo, Yahshua o Yeshua. ¿Saben quién es? Díganlo fuerte para que lo escuchen los que están allá, o que lo digan fuerte ellos, a ver si los alcanzamos a escuchar. Josué. Josué anteriormente se llamaba, ¿cómo se llamaba? Oseas. Exacto, así se llamaba, Oseas. Y el nombre le fue cambiado, Josué, que también, ¿verdad?, quiere decir Salvador. Si bien fue Moisés quien sacó al pueblo, ¿verdad?, fue el libertador, pero Josué fue el que le repartió las tierras. Y entonces cuando el Señor Jesucristo va a nacer,
el ángel le dice a María, y le pondrás por nombre Jesús. O no, al que le dice es a José, ¿verdad? Y dice la escritura en Juan capítulo 1, verso 29, también dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Cuando Juan dice, vio a Jesús que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, mis hermanos, no solamente resucitó de los muertos para nosotros, sino también para ascender. Y una vez que ascendió, se sentó a la diestra del Padre, y la Escritura nos dice a nosotros que desde ahí Él intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo pregunta esto? Es interesante cuando nos metemos y nos preguntamos a nosotros: ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo quién es el que condenará? Quizás habrá alguien más que pueda condenar. No, si Jesucristo es el último juez, o es el juez justo, es el único que tiene derecho a juzgar, entonces no hay nadie más que pueda juzgar, no hay nadie más que pueda condenar, no hay nadie más que pueda dar un veredicto. Qué triste es cuando entre nosotros muchas veces, ¿verdad?, nos estamos acusando, o cuando entre nosotros nos estamos juzgando o señalando, o cuando entre nosotros, ¿verdad?, estamos a lo mejor diciendo: este no lo va a hacer, este no va a entrar al cielo, ni volviendo a nacer, ¿verdad? No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Dios no nos puso a nosotros como jueces. Nos mandó a que nos amáramos, nos mandó a que nos soportáramos unos a otros, nos mandó a que nos congregáramos, y nos mandó a que nos exhortáramos unos a los otros. Y dice Hebreos, ¿verdad?, 10:25, dice: y más aún, dice, cuando veis que aquel día se acerca, exhortándonos, dice, animándonos los unos a los otros y a las buenas obras. Entonces, ¿quién puede condenarnos? Nadie. De la misma manera como nosotros no podemos condenar a nadie, no podemos dar un veredicto acerca de alguien. No existe, ni siquiera el diablo. Él solamente acusa, pero no puede condenar a nadie, porque quien juzga es Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién? Si Cristo es el que murió, más aún el que también dice resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es como cuando el trabajador, su compañero de trabajo, ¿verdad?, le dijera a usted: oiga, usted ya este es su último día de trabajo, váyase. ¿Tendrá esa autoridad? No. ¿Quién tiene la autoridad? El dueño. El dueño, o a quien haya designado el dueño, ¿verdad? Pero alguien a su compañero no puede decirle: este es tu último día, ya vete, no vengas a trabajar más. No puede. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, Él es el que intercede por nosotros. Si Él murió y nos ama tanto, dice Romanos capítulo 4, verso 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Miren, usted y yo necesitábamos haber muerto en esa cruz, haber sufrido por nuestros pecados. Sin embargo, Él tomó el lugar suyo y el mío. Y luego dice que resucitado, dice, para nuestra justificación. ¿Qué es eso? Bueno, ahora nosotros estamos justificados. ¿Cuál es la justificación?
Es como cuando usted llega tarde a su trabajo, usted debe presentar una justificación. ¿Cuál es la justificación? Que el gallo lo desveló, ¿verdad? Y que a la hora que debía cantar no le cantó para que se despertara. Y como lo mantuvo despierto toda la noche, no es mi gallo, ¿ok? Mi gallo se duerme toda la noche y se despierta a las 3 de la mañana nomás. Pero, ¿cuál es la justificación? Se me ponchó la llanta. Va a haber algo, alguna justificación, ¿verdad? ¿Qué justificación podemos poner nosotros delante de Dios por nuestros pecados? ¿Qué justificación? Que somos hombres, sí, somos hombres y pecadores, por cierto. Pero ¿qué podemos dar? ¿Cómo podemos pagar las transgresiones que hayamos hecho? No hay manera. Entonces, por eso el Señor Jesucristo nos justifica. ¿Cómo nos justifica? Ya pagué el precio. Porque ustedes no podían pagarlo, yo lo pagué. Es como si le dijera a sus niños, ¿verdad? A ver, mijo, vaya y paséese, ¿verdad? Dijo, ok, ¿y cómo? Dijo, sí, se tiene que pagar allá, ¿verdad? Hay alguien que tiene que pagar. ¿Verdad que los hijos no pueden porque no trabajan, porque no hacen dinero todavía, ¿verdad? Algunos ya son grandecitos y ya trabajan y ya hacen su dinerito. Pero ¿quién tiene que pagar? Los papás. Es así mismo, nosotros nos encontramos delante de Dios como, ¿cómo se dice? Impotentes, sin forma de cómo. Pero Él necesita que nosotros, o Él quiere que nosotros seamos salvos. Pero no hay manera de que nosotros podamos pagar por ello. Es por esa razón que Él pagó para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, ahora, Romanos capítulo 5, verso 10 también dice, porque si siendo enemigos, miren, éramos enemigos, ¿por qué? Por causa del pecado, porque habíamos transgredido la ley de Dios, pero dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, toda la obra le pertenece a Dios, todo, ¿verdad? Estamos hablando de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y estamos viendo específicamente la obra que Él hizo, que Él murió, ¿verdad? Para que usted y yo podamos tener vida, que Él murió para que usted pueda ser justificado, bueno, usted y yo. Luego, la muerte de Cristo, ¿verdad? Esta es una de esas obras, su importancia, la importancia de la muerte de Cristo es que la muerte expiatoria de Cristo es la característica única de la religión cristiana. Mire, cuando alguien le pregunta a usted qué es la diferencia entre una religión y otras, es que nosotros somos considerados una religión ante la sociedad, ante el mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos que no es religión, que es una relación que tenemos con nuestro Dios. Entonces, pero cuando a usted le preguntan acerca del cristianismo y de otras religiones, ¿qué podría usted decirle? Usted podría hablarle de esa gran diferencia y de esa gran importancia de la muerte de Cristo, que en ninguna otra religión haya alguien de ellos que haya muerto por los pecados de ellos. Ajá. Pero en el caso de nosotros tenemos a un Rey de Reyes, a un Señor de Señores, ¿verdad? Que murió por su pueblo. Pero no se quedó en la tumba, resucitó. Y esa es la muerte de Cristo, es que Él tomó el lugar de su pueblo. ¿Cuándo ha visto usted que un gobernante muera por su pueblo, por su gente? Sin embargo, conocemos a uno, Jesucristo. Él murió por su pueblo, por los pecados de su pueblo, por las transgresiones nuestras. Ahora nos alcanza a nosotros, dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3. 1 Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a lo que estaba escrito. O sea, ya estaba escrito que había un siervo sufriente. Isaías capítulo 53 lo describe, ¿verdad? Cómo él iba a sufrir, iba a morir por nuestras rebeliones. Dice, mas Dios cargó en él el castigo de todos nosotros.
fue sobre él, y por sus llagas dice que fuimos curados, ¿verdad? Entonces, Isaías escribe 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y en 1 Corintios Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque ya estaba escrito, porque Dios sabía que eso iba a suceder, y al cumplimiento del tiempo Dios envía a su Hijo, nace de mujer, ¿verdad? Y conforme a la ley. Hebreos capítulo 5 verso 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, es importante obedecer. Es la única manera como nosotros podemos pagarle a Dios. No hay otra. Solamente pide Él de nosotros obediencia. Oh hombre, ¿verdad? Dice Sofonías 6:8, donde dice que Él solamente te pide que ames justicia, que ames misericordia y que seas humilde delante de Él. Su significado, el significado de la muerte de Jesucristo: había un obstáculo que impedía que el Hacedor y su creación pudieran tener una relación. Jesucristo es quien nos restaura, o es el medio para que haya una reconciliación. Ese es el significado, ¿verdad? Su importancia. Ahora, la resurrección de Cristo, mis hermanos, el hecho o realidad de la resurrección, y es el milagro por excelencia del cristianismo. Estos acontecimientos son el nacimiento y ministerio de Jesucristo, que culminó con su muerte, sepultura y resurrección. De estos, la resurrección es la corona, puesto que si Cristo no resucitó, luego no es lo que afirmaba ser, porque Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, dice: es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, para que la gente, ¿verdad?, pudiera confirmar de que esto era real, de que Él es quien decía ser, la resurrección debía suceder. Y es por eso que la resurrección es la corona, puesto que si Cristo no resucitó, también el apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. O sea, estamos creyendo de oquis, ¿verdad? Pero yo espero que si en alguna ocasión usted realmente se ha preguntado: ¿realmente estaré en el lugar correcto? ¿Realmente he creído, verdad? ¿Realmente soy de esa, ¿cómo se dice?, privilegiado de haber conocido? Porque tanta gente que hay en el mundo, ¿sabe cuántos realmente, bueno, según las estadísticas, de los que son cristianos, ¿verdad? Solamente es una, ¿verdad?, de 7 billones de personas en el mundo. Solamente somos como unos 2 billones los que hemos conocido de Dios. Y los demás, estamos hablando de unos 5 billones que no conocen o que no tienen al Dios que nosotros tenemos. Entonces, ¿en alguna ocasión usted se ha preguntado eso? ¿Realmente yo estoy en lo correcto? ¿He creído bien? Pues déjeme decirle que Jesucristo es el único que ha dividido la historia. Es conocido en todo el mundo, en la historia secular, por supuesto. Se conoce el antes y después de Jesucristo. Ha sido tan importante. Es el único ser, el único hombre que nació de una manera milagrosa, ¿verdad? Porque aquí no hubo intervención de hombre, pero es el único también que resucitó de entre los muertos, y es el único que ha ascendido al cielo. Entonces, todo esto es lo que nos identifica como cristianos. Entonces, todos estos acontecimientos, ya dije, el nacimiento, el ministerio de Él, ¿verdad?, su muerte, su sepultura, su resurrección y por supuesto su ascensión. 1 Corintios 15:20 dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo es el único que se ha levantado de la tumba y es el único que está sentado a la diestra de Dios.
Quizás en alguna ocasión, y usted se acuerde ahora, ¿verdad?, que ha leído en los evangelios que cuando Jesucristo murió, las tumbas se abrieron. ¿Ha leído esa parte? ¿Se acordó? Algunos. No la han leído. Bueno, alguno de los evangelios habla acerca de eso. Dice que cuando Jesucristo murió, las tumbas se abrieron. Entonces, ¿qué pasó con si las tumbas se abrieron? ¿Salieron los muertos? Ahora, tampoco dice cuántos días de muertos tenían. Pero dice que estos salieron de las tumbas y anduvieron otra vez, entraron al pueblo. Pero ellos solamente fueron vivificados, volvieron a morir. ¿Se acuerdan cuando el Señor llega después de 4 días, verdad? Y resucita a Lázaro. Lo resucitó después de haber estado muerto, ¿verdad? Pero no lo resucitó ya para vida eterna, sino que algunos, ¿verdad?, usan ese término, resucitar, pero en realidad es vivificar, es diferente. Entonces, por ejemplo, bueno, por supuesto que este Lázaro vivió, no dice la Biblia cuántos años más vivió, pero volvió a morir y fue enterrado otra vez, ¿verdad? Y esta vez pues ya el maestro no estaba. Así es que, pero cuando dice la Escritura que Jesucristo es la primicia de los que duermen, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el único que está sentado a la diestra del Padre. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles ha resucitado. Un dogma católico dice que la Virgen ascendió. La Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, no lo podemos aceptar como una verdad, una enseñanza, como una doctrina. Por eso es un dogma. Un dogma es algo que lo hacen creer y cuando les piden pruebas y no pueden dárselas, pero usted solamente créalo y cállese, ya no ande investigando ni preguntando más, porque no tiene ninguna base, ¿me entiende? Y entonces esto no se tiene que basar en experiencia, por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con algunas enseñanzas que hay ahí que no son bíblicas, ni tienen bases bíblicas, no tienen fundamento bíblico, son solamente experiencias. Y no puede hacerse una doctrina o una enseñanza solamente por experiencias, basada en experiencias. Entonces, vemos ahora que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Nadie más se ha levantado entre los muertos. Nadie más está en la presencia de Dios ahora mismo más que el Cordero de Dios que está a su diestra. Y desde ahí dice que intercede por nosotros. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Que se levantan todos cuando Jesucristo venga. Hasta entonces se levantarán todos los que han dormido, dice el profeta Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo 12, versos 2, 1 y 2 habla acerca de eso. Capítulo 12, 1 y 2 de Daniel dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán en aquel día, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces la palabra de Dios nos habla de los que duermen en la tierra. Mire, ¿desde cuándo? Entonces, nadie está en la presencia de Dios hasta aquel día. Todos los que han muerto desde entonces todavía están en la tumba esperando que el sonar de la trompeta o que Jesucristo venga. Entonces, el hecho, la realidad. Vamos a ver la resurrección de Cristo. El hecho, la realidad de la resurrección. Él está sentado a la diestra del Padre, es primicia de los que durmieron. La evidencia de la resurrección, Mateo capítulo 28, verso 6, ¿verdad? Aquellos que estuvieron cerca de Él, que fueron a buscarlo, dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Con qué facilidad los judíos pudieron haber refutado, ¿verdad?, el testimonio de los primeros predicadores presentando el cuerpo de nuestro Señor, pero no lo hicieron porque no podían, no lo encontraron. Por eso en algunas ocasiones han hecho un drama por ahí que se llama funeral sin cuerpo, o buscando todavía el cuerpo. ¿Por qué? Porque la tumba sigue vacía. No han encontrado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no lo encontraron los judíos, no pudieron decir, no resucitó, aquí está el cuerpo, mire, aquí está muerto.
No pudieron hacer eso. Entonces, Hechos capítulo 2, verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está diciendo el apóstol Pedro en su primer sermón, donde se convierten 3,000 judíos en ese día. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés? Después de que ellos fueron, dice, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar, dice, en las lenguas, de tal manera que todos los que estaban ahí, y gente, dice, de toda lengua bajo la tierra que estaban ahí, dice que escucharon las maravillas que Dios hablaba. Y no era un lenguaje que no se entendía como el que hoy practican algunos, porque la Biblia dice que había gente de otros países y entendieron lo que estaban hablando en el lenguaje en el que habían. No está diciendo ahí que hablaban en lengua y luego había alguien que les interpretara, porque no entendían. Eso vino después, ¿verdad? Se les explicó por qué tenía que haber interpretación. Si yo les predico en inglés, que no hablo inglés, ¿verdad? Pero aquí no tenemos nadie que entienda inglés, entonces habría alguien que tuviera que traducir al español. A ese tipo de interpretación a lo que se referían en aquellos tiempos. Entonces, ahora, la evidencia, estamos hablando de la evidencia. A este Jesús, dijo Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos testigos se necesitaban para algo? Siempre en la ley, ¿verdad? Dios estableció 2 o 3 testigos. Y es por esa razón. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo cubrió todo perfectamente? Había lugares donde Él entraba, pero no entraba solo. Y Él decía, a ver, Juan, Jacobo, Juan, Jacobo, ¿y quién era el otro? Pedro, Juan y Jacobo. Ellos fueron los testigos que siempre tomaba el Señor. ¿Se acuerdan cuando entró y que la hija de Jairo, Pedro, Juan y Jacobo, cuando estaban allá y subieron a la montaña de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, 3 testigos, a esos 3 testigos siempre los traían. Entonces, aquí Pedro está diciendo, dice, todos nosotros somos testigos. ¿Todos quiénes? Todos los que estaban. ¿Cuántos eran los que estaban ahí reunidos cuando vino el día de Pentecostés? Por aquí ya soplaron, pero alguien más fuerte por allá. 120. Dice que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Durante esos días habían alrededor de 500, pero luego la cuenta se bajó, y el caso es que los que perseveraban ahí orando, esperando la promesa del Señor, eran alrededor de 120. No eran solamente los 11 discípulos, porque acuérdense que Judas no estaba. Ya también se había colgado. Entonces no eran 11 los discípulos solamente los que estaban ahí, sino que dice que eran alrededor de 120 personas. Y entonces todos ellos eran testigos, porque dentro de ese mismo grupo, hermanos, ¿se acuerdan que al principio también los hermanos dice que querían que se ocupara el lugar que Judas había dejado? Y entonces buscaron de entre ellos, ¿a quién? Dice, a uno de entre todos. Bueno, dice que buscaron a 2 de entre todos, ¿verdad? Pero ¿cuál era el requisito? Dice que tenían que ser de aquellos que estuvieron desde el bautismo del Señor Jesucristo, cuando fue bautizado en el río Jordán, hasta el día cuando Él fue tomado ahí arriba. Entonces quiere decir que ahí habían varios, no solamente los discípulos habían andado con el Señor a todos lados donde iba, multitud siempre le seguía, y entre ellos es posible que toda esta gente, durante el ministerio del Señor Jesucristo, anduvieron con ellos. Entonces, era gente, cuando el apóstol Pedro está diciendo, de lo cual dice, todos nosotros somos testigos, es posible que ahí estaban, ¿verdad? Pues si acaba de suceder la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Estaban viviendo esa experiencia en ese momento. Quiere decir que ahí estaban todos ellos. Entonces no había manera que los judíos o los gobernantes de ese tiempo pudieran refutar. Había demasiada gente como testigos de que después de que el Señor Jesucristo había sido enterrado, Él resucitó, y que dice que estuvo visitándolos a ellos una y otra vez. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que vino el día del Pentecostés. Por más de 40 días el Señor Jesucristo estuvo, ¿verdad?, apareciéndosele a sus discípulos. Entonces no había duda para ellos.
Y no había manera de que pudieran decirles a ellos eso. Entonces, les dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y oigan, esos dos títulos son bien importantes. Señor no es como el Señor que nosotros conocemos. O sea, el Señor, ¿verdad? Esa palabra, ¿cómo está? Buenos días, Señor, ¿verdad? Le decimos a una persona adulta mayor o con respeto. Señor realmente significa dueño, ¿verdad? Es un título muy elevado que en nuestro lenguaje, en español, no hay palabra que pueda decirse. En inglés la palabra es Lord, ¿verdad? Y creo que en Inglaterra, pues esa palabra viene de Inglaterra. Entonces, allá alguien que era considerado un señor era alguien que tenía una autoridad, ¿verdad? Sobre una nación, un pueblo, etc. Bueno, y luego la palabra Cristo, ¿verdad? Que significa Mesías. O sea que era algo, dos títulos que les está diciendo el apóstol Pedro, que por supuesto aquellos que han sido religiosos por mucho tiempo les cae como peso, ¿verdad? Juan capítulo 20 verso 17, y voy a terminar con esto, ¿verdad? Aquí no pudimos avanzar mucho, pero porque queremos orar en esta noche. Juan capítulo 20 verso 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y el verso 27 de ese mismo capítulo dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Se imaginan? Entonces, ¿qué haremos con todos estos testimonios? Sería la pregunta. Hechos capítulo 9 verso 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, solo existe una respuesta, y es que Cristo resucitó. Pablo era uno de los hombres más duros en ese tiempo, un hombre con muchos privilegios, influyente, que podía tomar cartas para ir y sacar a los hermanos y arrastrarlos, ¿verdad?, en esa persecución que traía. En un encuentro con el Señor Jesucristo, él mismo lo reconoce como Señor. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿qué haremos con todos estos testimonios? Si solo existe una respuesta, y es que Jesucristo resucitó. Mis hermanos, que nunca en nuestro corazón haya una pizca de duda de en quién hemos creído, o de que nuestra fe pudiera ser vana, especialmente en tiempos cuando vamos a escuchar a muchas personas, en tiempos como estos, personas diciendo, ¿verdad? Pues ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué hay tanta violencia? Hay tanta enfermedad, hay tanta hambre, hay tanta necesidad. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Que su fe, mis hermanos, no sea movida. Ustedes sigan creyendo en este Dios, el Dios de la gloria, el Dios del universo, el Dios que lo dio todo por usted y por mí. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies un momento y vamos a orar. Y luego voy a pedir que alguno de mis hermanos nos acompañe por aquí para orar por las peticiones que tenemos en esta noche. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta reflexión, esta palabra tuya, Señor, que llene los corazones. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por darnos el gran privilegio a nosotros de poder conocerte. Hay tanta gente en el mundo, Señor, que no te conoce. Nosotros estamos tan contentos, Señor, de haberte conocido, de que la palabra haya llegado a nosotros de alguna manera, porque a todos nos llegó de una forma diferente. Quizás antes pertenecíamos a una fe diferente, porque fue lo que nos enseñaron.
porque fue lo que le enseñaron a nuestros padres. Pero Señor, en tu voluntad perfecta, permitiste que llegáramos a conocerte, y henos aquí, conociéndote cada vez más y mejor, y suplicándote en el deseo y anhelo más grande de nuestro corazón, que todos aquellos, Señor, a los que conocemos, a nuestros hijos particularmente, padres, hermanos, a toda aquella familia, Señor, que es familia cercana a nuestros amados, pero que no te conocen. Nuestro anhelo y deseo y nuestra oración es porque te conozcan. Permite, Señor, que así como nos llegó a nosotros tu palabra, tu mensaje de salvación, que así, Señor, pueda llegar a ellos. Así como te plació, Señor, tenernos en tus planes, que cada uno de nuestra familia esté en tus planes. Que nuestros hijos, Señor, lleguen a amarte. Que nuestros padres, aquellos que quizás porque no pudieron leer, no aprendieron a leer, aquellos que quizás fueron enseñados y así creen todavía, Padre, permite, Señor, que esa venda de oscuridad que cega su vista espiritual, Señor, sea desatada, sea derribada de sus ojos, y que puedan ver el gran amor, Señor, con el que tú amas a esta humanidad. Guarda a tus hijos, Señor. A los que ya están en tu redil, Padre Santo, te suplico, Padre bendito, para que los fortalezcas en estos tiempos, Señor, de angustia, de aflicción que ha venido al mundo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a los que tienen planes, Señor, de viajar, de salir, Señor, a los que están enfermos, Padre amado, para que su fe no mengue, al contrario, que puedan desarrollarla, Señor, en los tiempos de crisis, que sean tiempos de oportunidades para estar más en tu presencia, de buscarte más. Perdona todas nuestras transgresiones, Señor. Te suplicamos, Señor, por los compañeros de trabajo, Padre Santo, para que puedan ver la luz de tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Danos la gracia que necesitamos, Señor, para poder hablar con el vecino, la vecina, los jóvenes y todos aquellos, Señor, que nos encontramos a nuestro paso durante nuestro caminar en este mundo, para que puedan escucharnos y poner atención y escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por tu obra redentora, Señor. Gracias por tu obra de justicia. Gracias por justificarnos. Bendito sea tu nombre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.